Nunca planeé servirme un segundo vaso. Solo quería un par de tragos antes de dormir, lo justo para apaciguar el dolor en las rodillas y suavizar el silencio que pesa como plomo. La casa en Zapopan tenía ese zumbido que aparece después de medianoche, cuando el refrigerador chasquea y el aire parece estar esperando que algo pase. Estaba sentada al borde de la cocina medio en penumbra con la copa de vino entre los dedos cuando lo escuché. La voz de Sebastián resonó desde la sala más alta de lo normal, cargada de alcohol. Había risas profundas descuidadas con un filo cruel. Uno de sus amigos soltó un chiste que no alcancé a descifrar. Luego, Sebastián lo dijo claro como el agua. Todavía cree que soy su verdadero hijo. La he estado ordeñando por años. Más risas chillonas y feas como si patearan latas por una calle que empedrada. Mi mano se quedó quieta. El vino apenas tembló. No solté un grito. No corrí a enfrentarlo. Ni siquiera respiré por un segundo. En cambio escuché, congelada en mi lugar con los dedos de los pies apretados contra la alfombra de la cocina, el borde del mostrador clavándose en mi cadera. Esperé que lo negara, que riera y dijera que era puro relajo, pero no. Solo siguió riendo como si hubiera dado el mejor chiste de su vida. Miré la copa, viendo cómo el chardonnay vibraba apenas por las pisadas y las carcajadas. Mis dedos estaban fríos, como si el alma se me hubiera escapado por las manos. Pensé en el piso que había trapeado esa mañana en la mesa, que limpié después de su cena, en la ropa que doblé aún calentita de la secadora. Él lo sabía. Sabía que no era mío. Y aún así se quedó dejándome creer que éramos familia de verdad. Puse la copa con cuidado y me aparté de la luz de la cocina. Sus voces se volvieron un murmullo, como si el radio estuviera mal sintonizado. No quería escuchar más. No quería imaginar la curva de su sonrisa al decirlo. Subí las escaleras despacito, cada paso más pesado que el anterior. La puerta de mi cuarto se abrió con ese rechinido familiar, el que Sebastián decía que sonaba como si la casa diera un suspiro. Me quedé ahí un rato sin prender la luz. Luego metí la mano al closet, apartando los abrigos de invierno, hasta que mis dedos tocaron la caja metálica fría que no había abierto en años. La caja estaba más fría de lo que recordaba sus bordes cortantes mordiendo mis palmas al bajarla. La puse en la cama y la miré un buen rato como si ella pudiera tomar la decisión por mí. Mis manos se movieron solas, guiadas por la memoria de la vieja combinación. Un giro, luego otro. El clic sonó como un trueno en el silencio. Adentro todo estaba igual. Los papeles doblados, el sobre con la dirección borrosa, la carta escrita con la letra apresurada de Valeria. La tomé con cuidado, como si un mal movimiento pudiera abrir una herida distinta. El olor a papel viejo y tinta seca me llenó la nariz. No había leído sus palabras en años. No había hecho falta. Solo por un ratito, escribió Valeria. No puedo con esto. Mi cabeza está hecha un relajo y él no merece cargar con eso. Por favor, solo hasta que esté mejor. Ese día está grabado en mi piel como si lo hubiera cosido ahí. Valeria en la sala de espera del hospital sosteniendo a Sebastián hacia mí con manos temblorosas. Él envuelto en una sábana aún húmedo por el sudor de recién nacido. Sin acta de nacimiento, sin visitas, sin plan. Solo mi hermana deshaciéndose en pedazos y desvaneciéndose con cada minuto. Lo tomé, sin pensarlo, sin preguntar nada. Me dije que era algo temporal, que ella volvería cuando estuviera mejor. Pero pasaron semanas, luego meses. Valeria mandaba cartas, hacía llamadas desde casas de paso, y luego desaparecía otra vez. Los años se convirtieron en una infancia, luego en toda una vida. Me convertí en mamá. Lonches para la escuela, citas con el doctor, dientes flojos y rodillas raspadas. Me llamó mami antes de que pudiera decir su propio nombre. Nunca le dije la verdad. No por vergüenza, sino porque no quería que se sintiera como un extraño en la vida que tanto trabajé para hacerle suya. Pero tal vez lo sabía. Tal vez encontró la carta.
Tal vez la leyó a escondidas bajo la luz del pasillo, la dobló como yo lo hice y la guardó como si nada. Tomé la carta, ahora estudié los pliegues. ¿Siempre habían estado ahí o eran las marcas de otras manos? Esa era la única explicación que podía tragar, porque si lo sabía y aún así se quedó y aún así sonrió y aún así robó, entonces no era solo desconocimiento, era una crueldad disfrazada de cariño. Dejé la carta en la caja y la cerré con suavidad como si estuviera guardando su secreto de nuevo. Luego miré por la ventana hacia el jardín que planté para él, girasoles, alelíes, cosas que pensé que le gustaban. No dormí esa noche. Me senté al borde de la cama con la caja metálica a mi lado, el aire pesado con algo que aún no podía nombrar. No lloré, no porque no doliera, sino porque el dolor ya se estaba transformando, endureciéndose en algo más denso, más callado. Cuando salió el sol, preparé té como siempre. Lo serví en la taza que decía la mejor mamá del mundo con la letra torpe de Sebastián de Kinder y la dejé sin probar. Luego empecé a hurgar. Abrí la puerta del estudio, la que él siempre dejaba entreabierta, como dejando migajas de su presencia. Me senté en el escritorio que compartíamos, él para sus solicitudes de universidad, yo para pagar cuentas y recortar recetas, y comencé a abrir cajones. Empezó con cosas chicas. Una factura de luz marcada como pendiente, aunque juraría que había enviado el cheque. Una carta para la oficina de pensiones que le pedí que echara al correo aún en su sobre original. Luego revisé mi banca en línea. Deslicé la pantalla despacio pensando que tal vez el cansancio me hacía ver mal. Pero no. Había retiros pequeños al principio, discretos como si no quisieran hacer ruido. Pano 200 aquí, 2000 allá. Todos justo por debajo de lo que me haría levantar la ceja. Pero sumaban, y mucho. Imprimí los estados de cuenta, hojas y hojas. Resalté líneas con dedos que no podían quedarse quietos, y entonces lo vi. Un préstamo, 300,000 pesos, mi nombre, mi dirección, mi número de seguro social, pero la firma, apenas diferente, pero lo suficiente para notarlo. Lo suficientemente parecida para pasar desapercibida si nadie miraba de cerca. Los bordes del papel se me clavaron en las manos mientras lo revisaba. Una compañía desconocida. Préstamos digitales sin cara, sin oficina. Solo aprobación con unos clics. Debió haber usado mi identificación. Tal vez hasta escaneó documentos viejos mientras fingía ayudarme a organizar. Recordé cuando mi tarjeta no pasó en la farmacia. Sebastián se rió, pagó mi medicina con la suya y dijo que seguro era un error del sistema. Esa noche trajo un helado como niño que quiere tapar una travesura. No fue un error, fue una prueba, y yo la reprobé. Cerré la laptop con una calma que no sentía. La casa estaba demasiado quieta, como si estuviera conteniendo el aliento. Me levanté y fui al archivero abriendo cajones buscando más hondo. Bajo las carpetas, bajo los separadores llenos de polvo, encontré un pedazo de la verdad que no quería ver. Una chequera con páginas arrancadas, talones fechados en días que nunca escribí cheques. 3 meses de huecos. Patrones que encajaban con su ayuda. No se lo conté a nadie. Ni a Cecilia del club de lectura, ni a la vecina que siempre preguntaba por Sebastián. Necesitaba el silencio envolverme en él como si fuera una cobija. Él aún creía que yo estaba dormida. No solo esa noche, sino siempre. En el fondo del closet de blancos, bajo una caja de hilos revueltos y botones sueltos, encontré la vieja cámara que usaba para grabar videos de costura. La batería aún funcionaba. Limpié el lente y la puse entre 2 álbumes de fotos en el estante del estudio, inclinada para captar los cajones del escritorio. La lucecita roja parpadeó una vez y luego se quedó vigilando, igual que yo. Esa noche no esperé a dormir. Me senté en el cuarto de costura con la puerta entreabierta, la transmisión en vivo en mi laptop, un pedazo de tela en las manos para no dejarlas quietas.
A las 12:14 de la madrugada, la luz del pasillo se encendió. Vi a Sebastián entrar al estudio con la capucha puesta a la luz de su celular, cortando la oscuridad. No titubeó. Se movió como quien ya conoce el camino de memoria. Primero el cajón de arriba, luego el del centro. Hurgó entre las carpetas, se detuvo, sacó una hoja, la dobló y la guardó en su sudadera. Me acerqué más a la pantalla con el aire atrapado en el pecho. Todo era calmado, ensayado, sin pizca de nervios, sin sombra de culpa. Miró por encima del hombro una vez, cerró el cajón y salió como si solo hubiera ido por un vaso de agua. A la mañana siguiente, esperé hasta que se fue al gimnasio. Abrí el cajón del escritorio con cuidado, cada clic de las guías sonando como un disparo en la casa silenciosa. La actualización de mi testamento, la que firmé hace 2 años y le pedí que llevara al abogado, estaba ahí escondida bajo formularios de impuestos. El sobre estaba sellado, pero sin estampilla. Nunca lo había enviado. Pasé los dedos por el borde del papel, de pronto helada, a pesar del sol que calentaba la habitación. No necesitaba abrirlo. Sabía lo que decía. Recordaba cada palabra que escribí. Recordaba haber confiado en él. Ahora recordaba otra cosa. La sonrisa que me dio ese día. Qué fácil le había sido mentir. La oficina de Ana Cecilia Vargas estaba en una casona antigua al otro lado de Guadalajara, persianas azul cielo, molduras blancas, de esas que parecen acogedoras por fuera, pero guardan firmeza adentro. Me senté en la sala de espera con la carpeta en el regazo, apretándola tanto que el papel marcó mi piel. Ana Cecilia no perdió el tiempo. Tendría unos 40 y pico, con las mangas arremangadas y el cabello recogido, como si no tuviera paciencia para charlas de cortesía. Cuando puse la carpeta en su escritorio y la deslicé hacia ella, no preguntó nada de inmediato. Solo la abrió y empezó a leer. Primero la solicitud de préstamo falsificada, luego los estados de cuenta impresos, después las fotos de la chequera, con una letra demasiado impecable para ser mía, pero lo bastante parecida para engañar a quien no mirara con lupa. Por último, las capturas del video de la cámara. No parpadeó. Esto es abuso financiero continuo, dijo, con una calma que no admitía lástima. Y según estos números, has perdido más de 1 millón de pesos, tal vez más. Pensé que lloraría al escuchar esa cifra. No lo hice. El dolor ya se había endurecido como una piedra en el pecho. Ana Cecilia pasó a la página del poder notarial y puso su pluma encima. Esto hay que cancelarlo ya. Asentí. También quiero rehacer mi testamento. Alzó una ceja apenas. ¿Tienes a alguien más en mente como beneficiario? No estoy segura todavía, dije. Pero sé quién no debe estar. No preguntó por qué. Sacó un paquete de formularios nuevos de su cajón y empezó a escribir. Observé su mano moverse sobre el papel precisa, sin desperdiciar nada. Tardamos 1 hora en armar lo básico. Ana Cecilia explicó los siguientes pasos: denuncia formal por fraude, medidas de protección, cuentas nuevas bajo resguardo legal. Se ofreció a representarme en todas las transacciones futuras. Antes de irme preguntó si tenía otros activos seguros, ahorros, cosas que él no conociera. Los tenía. Una póliza pequeña de mi tía, un certificado de depósito guardado en un cajón que él nunca tocó, y una caja de seguridad con copias de todo lo que ahora quería proteger. Quiero que su nombre se borre de todo, dije, hasta el último peso. Ana Cecilia asintió y tomó una carpeta nueva. Entonces, manos a la obra, dijo. Por primera vez en semanas sentí que mi vida avanzaba en lugar de desmoronarse. Puse la mesa con la vajilla azul que Sebastián siempre decía que hacía que la casa se viera elegante. La ensalada de huevo estaba fría, cortada en triángulos perfectos como a él le gustaba. Su café fuerte con la crema dulce que prefería. Hasta doblé las servilletas aunque mis manos temblaban al hacerlo. Todo parecía como antes, pero nada lo era. Entró a las 10 en punto silbando como si fuera una mañana cualquiera de fin de semana. Se detuvo en la puerta con las cejas levantadas.
Órale, dijo. ¿Quién se nos fue al cielo? Todavía nadie respondí y sonreí. Se rió y se sentó amontonando comida en su plato sin pensarlo 2 veces. Habló de un viaje de fin de semana que quería hacer, bromeó sobre necesitar un dinerito para gasolina. Dejó caer pistas sobre gastos que venían. Asentí en los momentos justos, le rellené el café, le ofrecí más pan tostado. No notó cómo lo miraba, cómo mis dedos no soltaron el sobre que estaba en el aparador. Cuando tomó el último pedazo de sándwich, me levanté. Hay algo que quería darte. Levantó la vista masticando. ¿Qué traes? Traje el sobre a la mesa y lo puse frente a su plato. Arqueó una ceja y sonrió como si pensara que era una tarjeta de cumpleaños atrasada. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo rasgó con descuido, todavía masticando. Sus ojos recorrieron la primera página y luego se detuvieron. La sonrisa se le borró. Pasó a la siguiente hoja y a la otra. Notificación de desalojo, denuncia policial, revisión del testamento, revocación del poder notarial. ¿Qué diablos es esto?, preguntó. Me incliné hacia él con voz baja. Es tu última advertencia. Empujó los papeles hacia mí. Estás exagerando, no hablé. Tomé la tableta que había escondido bajo el aparador y toqué play. Al principio solo había silencio. Luego, el estudio apareció en la pantalla. 12:17 de la madrugada. La figura de Sebastián entró con la capucha puesta a la luz de su celular, cortando la penumbra. Abrió el cajón, sacó una carpeta, tomó un documento. Sebastián se quedó helado. Dejé que el silencio se estirara. Luego lo miré firme. Confié en ti, dije. Contaste con eso, pero ya no. No se movió, no dijo nada. Solo se quedó ahí con mi taza favorita en la mano, mirando la pantalla, mirando el momento en que dejó de ser mi hijo y se convirtió en un hombre sin dónde esconderse. El timbre sonó justo cuando el silencio entre nosotros se endureció como cemento fresco. Los hombros de Sebastián se tensaron, pero no se levantó. Me miró como esperando que fingiera que todo terminaba ahí, como si pudiera guardar los papeles y reírme diciendo que era un malentendido. No dije nada. Pasé junto a él y abrí la puerta. 2 policías estaban en el porche tranquilos con un portafolios en la mano. Uno de ellos miró por encima de mi hombro escaneando la sala. Isabela Morales, preguntó el más alto. Soy yo, dije. Está en la cocina. La voz de Sebastián llegó desde atrás, aguda e incrédula. Esto es una locura. Llamaste a la policía por tu propio hijo. Se acercó levantando los brazos con una sonrisa forzada. Está confundida. No robé nada. La ayudaba con sus papeles. Ella me lo pidió. El policía levantó una mano. Señor, estamos aquí por un reporte preliminar de fraude. Mantenga la calma mientras hablamos. No es mi verdadera madre, soltó él. Esto no es un drama familiar, es un malentendido. El cuarto se congeló con esas palabras, dichas en voz alta, no en un murmullo borracho ni a mis espaldas, sino frente a mí. Saqué la grabadora de mi bolsillo y presioné play. Las voces se escucharon claras. ¡Qué bárbaro! Ni sabe que no eres su hijo y la estás dejando seca. Otra voz rió. Te confía todo. Eres un genio. Un brindis. Más risas. Luego la voz de Sebastián, inconfundible. Es demasiado sentimental para darse cuenta. Tengo acceso a todo. Dejé que el audio terminara. Los policías guardaron silencio un momento. Luego el del portafolios dio un paso al frente. Con base en esta evidencia y los documentos proporcionados, dijo, se le entrega una notificación formal. Deberá desalojar esta casa conforme a la orden legal de desalojo. La mandíbula de Sebastián se apretó. He vivido aquí toda mi vida. Esta es mi casa. Lo miré firme. No dije, fue mi regalo, y tú lo convertiste en un negocio. No respondió. Su rostro cambió, la rabia se deshacía en algo como miedo. Ese miedo que aparece cuando alguien se da cuenta de que la historia que se contaba sobre sí mismo se deshizo frente a todos y no queda ninguna versión donde salga ganando.
Le dieron 1 hora para recoger sus cosas. Al principio no empacó. Caminó de un lado a otro. Hizo berrinche. Suplicó. Luego la furia volvió desordenada, chocando contra las paredes con amenazas vacías y orgullo herido. Me quedé en el solario con las manos cruzadas, escuchando cada palabra, pero sin devolver ninguna. Al final el silencio lo desgastó. Escuché cajones abriéndose, cierres atascándose. Salió con el viejo morral colgado al hombro, el mismo que le empacé cuando tenía 9 años, y le daba miedo dormir fuera de casa. Ahora colgaba flojo, medio vacío, como si ni su salida tuviera peso. En el umbral se detuvo. Pensé que sabías que estaba agradecido, dijo. Lo miré sin parpadear. ¿No creíste que valiera la pena agradecérmelo? Abrió la boca como si quisiera discutir, suavizar las cosas, pero no había nada más que decir. Ajustó el morral en su hombro, miró la casa una vez más y salió. La puerta se cerró detrás de él con una suavidad final, sin portazo, sin estruendo. Solo terminó y así se fue. No desapareció, no se borró, solo ya no estabas aquí. No lloré. No corrí a la ventana para verlo irse. Me quedé en el centro de la sala dejando que el aire cambiara a mi alrededor. La ausencia no se sentía vacía, se sentía como espacio, como el primer respiro después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Algo en mí encajó, no sanado pero firme. Él se fue con un morral de ropa. Yo me quedé con todo lo demás, pero esta vez sabía qué hacer con eso. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Al día siguiente de que se fue. Luego los códigos de la alarma, las cuentas bancarias, las contraseñas de cosas que él ofrecía arreglar. Cerré cada rendija por donde se colaba en mi vida sin que lo notara. La casa no se sentía embrujada, se sentía de vuelta. Me movía por las habitaciones diferente, más lento, descalza. Ya no escuchaba pasos, ni me sobresaltaba con el crujido del piso. Dejaba la tetera un poco más dejando que silbara. Preparaba una sola taza. Dejé de hacer de más. Volví a dormir con la puerta del cuarto abierta. Ya no había necesidad de fingir, y sin el fingimiento se fue el miedo. El peso del amor torcido en obligación. El dolor del silencio confundido con paz. Dejé esas cosas atrás como chamarras viejas que ya no necesitaba. Dejé que la casa fuera mía otra vez. Algunas mañanas abría las ventanas solo para escuchar el viento. Algunas tardes me sentaba en el silencio con las manos en el regazo y no pensaba en lo que él se llevó. Pensaba en lo que quedaba. Las tazas buenas, el olor a ropa limpia, el zumbido del refrigerador haciendo su trabajo. No me habían perdonado el golpe, pero había sobrevivido. Y ahora elegía qué quedaba. Lo último que toqué fue el testamento, doblado, sellado, firmado por testigos. Su nombre no estaba en ninguna parte. Por primera vez el futuro era mío para decidir a quién entregarlo. Era una tarde tranquila en el té del jardín de una amiga. De esas reuniones donde las pláticas flotan como polvo y nadie espera demasiada verdad. Estaba dejando mi taza cuando alguien se acercó y preguntó con suavidad: ¿Sigues sabiendo de tu hijo? No me inmuté. Sonreí. Nunca fue mío de verdad. Dije con voz suave pero segura. Pero ahora, yo sí lo soy. No había mucho más que agregar. La conversación se desvió como siempre pasa cuando dices algo demasiado real. No me importó. Tomé un sorbo de té y vi cómo la brisa jugaba con el borde del mantel. Esa noche subí las escaleras sola. En el fondo del closet bajé la caja metálica oxidada. Ya no dolía como antes. La abrí con cuidado, saqué la vieja carta, la que Valeria escribió cuando me dio un bebé, y su esperanza en el mismo respiro. No la leí esta vez. Solo la doblé con cuidado y la guardé de nuevo. No para olvidar, no para perdonar, sino para marcar el lugar donde el amor comenzó y donde yo decidí terminarlo.